Bienvenidos a este seminario que nosotros hemos preparado con mucho entusiasmo. La idea del seminario es básicamente conocer algunas generalidades sobre la ley de reestructuración mercantil en la antesala de su puesta en vigor el próximo febrero del año 2017. En este seminario pretendemos más que todo entender esos conceptos que trae esta nueva ley, principalmente el concepto de la reestructuración, que era inexistente en la República Dominicana hasta la fecha de la promulgación y publicación de esta ley. El propósito principal de la ley es básicamente proteger los intereses de los acreedores, quienes ante las dificultades financieras de sus deudores tienen la capacidad de poder procurar que la empresa sobreviva y mantenerla a flote para fines de proteger sus acreencias. Esta ley estuvo trabajándose alrededor de 6 años y fue un fruto de lo que no es muy tradicional en la República Dominicana. Generalmente el sector privado tiene que consensuar con el Estado lo que va a ser el contenido de una ley. Pues en esta ocasión fue el sector privado a lo interno, que duró alrededor de 5 años consensuando el contenido de la ley. Agraciadamente, bueno, pues se logró. Todavía la ley tiene pendiente pues la redacción del reglamento de aplicación, pero está bastante avanzado. La ley 1192, no fue derogada ninguno de sus artículos por esta nueva ley, dice claramente que tengo el privilegio o la prelación en el cobro de mis impuestos en caso de una liquidación o cualquier procedimiento que usted vaya a hacer. En el 54 de la ley establece que hasta tanto no se complete todo el proceso y se apruebe el plan de reestructuración, termine el procedimiento de conciliación y cualquier situación se convierta esto en caso de que la empresa no logre sobrevivir en una liquidación, entonces el fisco también tiene que estar atento a respetar todo este plan de reestructuración que la ley establece. Nuestra primera gran ley que regulaba el tema de reestructura y quiebras fue la ley de quiebras y suspensión de pagos, que nació en 1943. Tenemos una nueva ley en el año 2000, le llamamos Ley de Concursos Mercantiles, y bueno, esta nueva ley pues ya está inspirada en prácticas mucho más modernas. Nosotros nos inspiramos en el procedimiento que tiene Estados Unidos, su Chapter 11 y Chapter 15. Es una ley muy casuística, refleja más experiencia, resuelve más situaciones, más preguntas. También está inspirada en la ley modelo de la UNCITRAL para fomentar la cooperación internacional. Y tiene pues reglas más claras, buscando sí la subsistencia de la empresa. Se reconoce obviamente que es fuente de empleo, fuente de riqueza, también, como nuestro compañero dice, fuente de impuestos y además otros beneficios. We have a very special situation because it's possible and it's very clear how the law is evolving and is being constructed based on the economic situation of the country. It wouldn't be different, and I think that in insolvency, the insolvency rules, they are extremely connected to the economic situation of the country, right? And in Brazil, it's very interesting because the milestone for bankruptcy was the enactment of a law in 2005. And before that, what we had was a law that dated back to 1945, which basically didn't work at all. Esa ley, que fue la 24.522, que hoy está vigente con algunas reformas, es la que de alguna manera fija ya los principios de concursos y quiebras en la República Argentina. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer esta ley? En primer lugar, darle un rol activo a los acreedores, lo que no significa que el acreedor tenga poder, sino simplemente que tenga un rol activo en, por ejemplo, la conformación de un comité de acreedores para interactuar con el deudor y con el síndico, que es el funcionario judicial, luego lo vamos a ver con más detalles, en el proceso de reestructuración.
La otra cosa que intenta la ley es perseguir y buscar un análisis realmente profesional de la empresa y su viabilidad. This evening you are celebrating the 47th anniversary of a great law firm. And while you want to celebrate the past, and we'll hear from Jonathan in a minute, I think we all should look forward with the future and wish you another 47 years. Thank you very much. Our firm was founded with 4 separate offices in Bangkok, Washington, Santo Domingo, and Saigon. We were always international. International was what we wanted to be. There was, however, when the 4 of us got together, no preconceived plan. There was a restaurant in Washington. Our office today has 6 partners. We just had our photos taken outside, and a talented pool of younger and middle-level associates. All of them have demonstrated qualities of leadership, and I'm certain will have distinguished careers. So my thought to conclude these remarks is that these seeds that were originally thought about and then developed in that first conversation at Arbaugh's restaurant in Washington, D.C. That many, 47, that's a long time ago, have borne fruit in the Dominican Republic. And I want to congratulate all of my partners here. Thank you for coming.